¿Cuántas hoy historias no conocemos de gente que dijo, y si hubiera? Para mí el y si hubiera es la peor pesadilla posible. Y ahí sí hay otros que les fue mal y afortunadamente a mí me ha ido bastante bien. Pero pues no es fácil, pero si no lo haces, si no estás en el aquí y en el ahora, pues lo vas a ver de lejos. Llegar a esa escena donde ves a gente que está perdiendo la vida, donde está pidiendo ayuda, ¿te detona algo o no te lo detona? Entonces fuimos a ese lugar donde cayó el misil, de ahí obtuvimos este pedazo. Tengo conmigo algo que me va a recordar una cobertura periodística muy importante para mí. ¿Cómo están, señoras y señores, niños y niñas? Yo soy abogado pateador. Estamos en este podcast de Sigue tu Sueño y tengo un gran invitado, un amigo con el que comparto también el campo de béisbol, un ser humano digno de admirarse, Roberto Ruiz. Amigo, Robert, te digo, después de tanta chulada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Feliz, la verdad estoy muy emocionado de tenerte aquí, de platicar de esto de los sueños, de cómo llegar a pues este momento final, que creo que no es un final, sino el llegar al objetivo. Tú has logrado muchos y para empezar esta plática, ¿siempre quisiste estar en la televisión? ¿Ese fue tu sueño? ¿O también era el deporte y compaginar ciertas cosas? No, el deporte fue parte de y cómo llegar a, y como tú lo decías, es cumplir uno de los, todavía muchos, ¿no? Tenemos 40 y tantos, pero al final de cuentas todavía siguen persiguiendo los sueños. ¿Siempre quise estar en la tele? Sí. Y es raro, ¿no? Porque me gustaban los medios y me atraían y demás. E incluso platico con amigos allá de Guadalajara, donde yo me crié, que decía, güey, es que yo me acuerdo que tú decías, voy a estar en la tele. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero hay que perseguirle. De hecho, yo empecé a estudiar en la Universidad Autónoma de Guadalajara y empecé estudiando administración, porque me daba acá, güey, de repente, el de todos los comunicólogos que se mueren de hambre y la chingada. Y hay una muy famosa de la UNIVA, que la hueva más cara y demás. Exacto. Porque decían, todos se mueren de hambre. Pero entonces empecé estudiando administración, porque aparte, entre prepa y universidad, por temas ahí de logística y porque andaba en el desmadre y demás, agarré unos sabático. Forzadón, pero lo agarré. Pues me puse a chambear, me gustó eso de la administración, del recurso, de tener tu dinerito. Claro. Dije, mira, vamos dejando el tema de la comunicación por un ladito y empezamos con la administración. Y empecé y me iba a todo dar, la verdad. Cursé un año, pero yo veía a todos dentro de Ciudad Universitaria que andaban ahí con sus documentales y sus cámaras y demás. Y la neta sí decía, güey, pues esto es lo mío, cabrón, ¿no? Claro. Pero cuando yo entré a estudiar a la Autónoma, que fue gracias a una beca deportiva, que ahí no le pegaba al béis, le pegaba al americano. Tengo un poquito más de cuerpo que ahorita el de perro que tengo. pero entonces conseguí la beca universitaria, me puse a trabajar en la administración dentro de la universidad y aparte estudiaba, entonces estaba buena la chinga. Exacto. Pero entonces ya con esos tamaños llegué con mi papá para decirle, oye, ¿cómo ves si nos cambiamos? Porque cuando yo entré a la Autónoma me dijo, pues sí jugamos, pero pues micha, porque pues no hay con qué, ¿no? Claro. Entonces yo pagaba la mitad de mi universidad, él pagaba la que sigue, entonces pues sí te da miedito de cómo fuera a reaccionar. Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer esa plática que le dijo, oye, fíjate que pues me causa a mí el tema y le aventé a todo un pinche rollo que me había yo estudiado, hasta practiqué enfrente del espejo y demás. Se quedó callado y me dijo, güey, te estabas tardando un chico. Dice, yo sé que eso era lo tuyo. Dice, y al final de cuentas yo nunca te voy a forzar. Dice, y ese tema de perder, porque dice, es que lo que vamos a perder, no, dice, pues eso te va a quedar para futuro y la administración que todo el mundo tenemos, incluso en lo familiar, en negocio, lo que tú quieras. Dice, pero vas, güey. Entonces es un buen momento, ahí hice el switch, volví a empezar la carrera de comunicación y pues empecé en lo mío, ahí con un noticiero interno que se llama Aquí la Autónoma. Tenía que trabajar pues para completar el chivo. Conseguí trabajo en un periódico que se llama ya El Informador, que es de circulación estatal y que tienen un sistema que se llamaba Informatel. Tú marcabas un teléfono y con códigos ibas escuchando noticias, deportes, horóscopos, hasta chistes y demás. Me fui metiendo y me contrataron para ser una de las voces de Informatel. Poco a poco. Sí, pues pianito. Entonces yo de la universidad hablaba con los maestros de una hora antes del receso, otro después. Oye, regálame 15 minutos porque era hasta el centro, allá en la Plaza Tapatía, donde estaba el periódico. Entonces agarraba, me lanzaba en friega, llegaba, grababa mis líneas y terminando para atrás y pues a darle porque no hay de otra. Y así fue poco a poquito. Es increíble porque justo me pasó lo mismo, lo cual le agradezco mucho a mi papá porque en el primer semestre que estaba yo estudiando Derecho, estaba yo en la UP, que no tengo nada en contra de la UP, sino no era para mí. Decía, ¿qué estoy haciendo aquí? No paso y sacaba 2.1, 1.2 y estaba muy nervioso porque le daba, estaba muy nervioso.
para confesarle a mi papá, me quiero salir de aquí, no es lo mío, ¿no? Quiero irme a otra universidad, seguir jugando fútbol y demás. Y me pasó igualito que cuando le digo a mi papá, me dice, en la vida hay que ser felices y no pasa nada, no importa si pierdes un semestre, ¿no? ¿A dónde te vas? Vete a la Anáhuac, y me fui a la Anáhuac, feliz ahí conocí a mi esposa. Entonces creo que es una bendición tener papás como los que tuvimos, ¿no? En mi caso, yo le agradezco infinitamente a mi papá que no fue un regaño de cómo crees y reprobaste y demás. Es una bendición, ¿no? Tener el apoyo en su momento, ¿no? Y atreverse, amigo. Yo ahí le sumaría, por supuesto, la base principal es el apoyo familiar, pero atreverse, porque cuántas hoy historias no conocemos de gente que dijo, ¿y si hubiera? Puta, para mí el "y si hubiera" es la peor pesadilla posible. Y si fui y me di a la madre y aprendí y regresé, ¿no? Pero el "y si hubiera", y hoy una conversación entre dos, padre e hijo, que diga, no, pues es que si te hubiera apoyado, pues hubiera sido completamente distinta, ¿no? Tú conociste allá a tu esposa, yo si no me hubiera cambiado la comunicación, no hubiera estado trabajando en la tele, tampoco conozco los míos. Entonces es una historia que se va enganchando, son eslabones de una cadena que yo creo que ahí están y simplemente hay que ir por ellos. Completamente, y lo acabas de decir, y si hubiera, ¿no? Justo también en mi caso, por eso sigo jugando, por eso estoy loco en seguir este sueño, ¿no? Porque no me quiero volver grande y decir eso, esa palabra. Y si hubiera intentado, y si no me hubiera, y volvemos a esto mismo, ¿no? El que se avienta vale la pena para la gente que nos ve, la gente que va en el camión, en el metrobús, el que escuche en Spotify. Desde tu punto de vista como Roberto Ruiz, el atreverse, el aventarse, ¿vale la pena? Totalmente, ¿no? Incluso si te das un fregadazo contra la pared, no pierdes, inviertes, ¿no? Y esa experiencia es el saber por dónde no. Y esa es la guía. Y hoy mucha gente va reflexionando el de, es que ¿cómo le haré? Va a empezar, aviéntate. Claro. Ya estando adentro ya verás cómo las cosas salen, se van acomodando. Soy muy afortunado y no es vituperio hablar de sí mismo, es vituperio, pero no, quiero ser muy franco con la gente, decir, pues es que me aventé, cabrón. Y ahí sí hay otros que les fue mal y afortunadamente a mí me ha ido bastante bien, pero porque estuvimos trabajando ese sueño, porque estuvimos persiguiéndolo, porque fue una friega, ¿no? Esto de estar yendo y viniendo todos los días al centro. Exacto. Y luego de ahí, terminando la universidad, pues vete a entrenar porque tenía que rendir para mi beca deportiva. Y sales de ahí, pues ponte a trabajar en la universidad. Y luego las escuelas, la tarea, y vuelve y ponle copia el otro día a las 5 de la mañana. Entonces, que era un indicio, ¿no? De que me iba a levantar temprano todos los días el resto de mi vida. Pero pues no es fácil, pero si no lo haces, si no estás en el aquí y en el ahora, pues lo vas a ver de lejos. O cuando pase la oportunidad, no vas a poder identificarla y yo creo que ahí es donde vale la pena. Y la otra, si es algo que te apasiona, esta frase trillada que dicen, si haces lo que te gusta, nunca va a ser trabajo. Exacto. Pues no puede ser tan más real que eso, ¿no? Entonces, pues, darle la oportunidad, si se armó, pues qué bueno, si no se armó, pues estuviste ahí y no vas a reflexionar en eso como tú lo dices. Y en cualquier etapa de la vida, no nomás la vejez, el de ¿y si hubiera? Yo con ese mendigo karma no podría. Completamente. Y justo hoy subí a mis redes una reflexión de Charly García que dice que hay un cuento donde una persona le dice a un gurú, oye, ¿dónde está el éxito? Y le dice, allá está el éxito, camina y ya está, ¿no? Entonces va y camina, y de pronto lo reciben a trompadas, como dice Charly García, 5 o 6 personas, regresa con el gurú y le dice, oye, ¿no que ahí estaba el éxito? Sí, sigue, y allá está el éxito, vuelve y otra vez las trompadas, ¿no? Regresa con el gurú y le dice, oye, ¿no que ahí estaba el éxito? Sí, después de las trompadas, ahí está, a nada está. Entonces, esa reflexión es muy buena porque, como dice Charly García, no importa recibir trompadas, pero es mejor ver el éxito desde arriba, ¿no?, que ser solamente o contemplarlo desde afuera, ¿no? Entonces, vale la pena eso de intentarlo. Y si te quiero hacer esta pregunta con esta reflexión que se las hago casi a todos, en esta parte tú de que estabas estudiando administración y que tuviste el apoyo de tu papá, seguramente tuviste mucha gente, desde familia, amigos, que te han de haber dicho, estás loco, la comunicación es por ahí, debes estudiar administración, vas bien. ¿Te sucedió eso o fue como muy natural y fue caminando todo hacia el bien? La verdad fue natural y si alguien lo dijo, me valió madre, ¿no? Porque pues vas enfocado en lo tuyo y estás tan ocupado que no te queda mucho tiempo como para decir, a ver qué están diciendo demás. A mí el que dirán, afortunadamente y gracias a mis papás y quizá un poco también a la cultura norteña que es más madre, más de te resbala todo. El que dirán me lo sacudí hace muchísimos años y si dicen algo que digan y si no, pues ella es bronca de ellos, ¿no? Entonces, enfocado ahí, pues vas a tu objetivo. Y sí, definitivamente
Efectivamente, a ver, quien piense que el camino al éxito, sea cual sea, es un lecho de rosas, pues yo creo que está equivocado. Serán 5 que los que contamos que pueden platicar o no. A mí con petalitos y me dejaron y hasta talquito me pusieron y demás, ¿no? Claro. Pues esa base de fregadazos como aprendes, ¿no? Al final del día. Entonces, pues sí, simplemente enfocado en lo que vas. Te cuesta trabajo, pero ese trabajo yo creo que lo hace más satisfactorio. Es el clásico de no, cuando te cuestan las cosas es cuando valen la pena. Y hoy mirando hacia atrás, a la mitad de mi carrera yo podría decirlo, puta, ha valido la pena cada uno de esos sacrificios en lo personal, en lo profesional. Mi chamba es complicada, sobre todo ahorita la logística con mi esposa, que tenemos el noticiero. Claro. Es bien complicado. Ahorita lo platicábamos fuera de cámaras, en el de organízate, vas y demás. Exacto. Y más en profesiones que no tienen voz ni horario fijo, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí pendientes de salir desde una cobertura al otro lado del mundo de la ya me voy vieja y quién sabe cuándo regrese, que puede ser la viceversa, o algo tan simple como el de te toca ir por los chamacos, ¿no? Completamente. Entonces, simplemente enfocado, con apoyo en lo que tú quieres, a lo que vas, e intentarlo. Eso es la clave, ¿no? Inténtala una, inténtala dos, y hasta que digas, yo ya estoy, o a lo mejor es otro camino, o a lo mejor en ese lapso encuentras otra brecha, ¿no? Exacto. Porque ese caminito, como todos, tiene muchas brechas que a lo mejor te buscan nuevos objetivos que tú no sabías, pero cuando le empiezas a rascar es cuando sale. Justo eso. Y ya lo dijo mi querido Robert, inténtenlo. O sea, 25,000 millones de veces Las que hay que necesarias. intentarlo, ¿no? Y hablando un poco de tu trabajo, y iniciaba un poco este podcast diciendo que eres digno de admiración, porque si para luego entrar a un campo de fútbol americano, de béisbol, de lo que sea, te da nervios, esta cobertura que hiciste de forma espectacular y te seguía en la guerra, o sea, es algo para mí alucinante que dices, ¿qué pantalones tuviste, sí, para decidir ya no estudiar administración e irte a comunicación, ¿no? Y cambiar, pero esto de ir a la guerra, cuéntame, porque es alucinante, traes algunas cosas para enseñarnos, desde afuera, la neta, yo te admiro y no tengo palabras. Gracias, hermano. Para poder definir estos pantalones que tuviste para ir allá, ¿no? Pues mira, como tú decías, se va acomodando. Y esto fue una coincidencia, afortunadamente, porque nosotros íbamos a ir a cubrir el aniversario del atentado de Hamas, de la Franja de Gaza, de los extremistas dentro de Gaza hacia Israel, en aquella fecha. Pero, pues días antes, Hezbollah, que está respaldado por Irán, empiezan estos ataques, se detona la guerra y pues ya estamos aquí metidos, pues vámonos, vamos a cubrir y se hace un trabajo de fondo que ahorita lo platicaríamos. Pero al final del día, a lo que iba es, o sea, el de atreverte, el de estar ahí, el de cómo se van poniendo las cosas. A mí me invitaron a hacer esta cobertura y el de decidir si estás o no estás, pues es que es nato, ¿no? Claro. El tema del reportaje y el del periodismo, para mí se me hace fundamental que cualquier persona, y si hoy están amigos de comunicación o colegas de comunicación pensándola, es una carrera muy sacrificada, sí, pero cuando yo llegué a la local en TV Azteca y en Jalisco, tenía un jefe, Ramiro Marmolejo, que decía, es que el cabrón que va a empezar tiene que empezar a cubrir la nocturna. La nocturna es una guardia que tú haces de 8, depende de la local, de 8 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, donde traes tus radios monitoreando ambulancias, patrullas y demás, para estar viendo los accidentes, lo que ocurre durante la madrugada, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante uno? Porque te enseña lo crudo de la profesión. Claro. Me acuerdo la primera vez o a la semana que empecé con la nocturna, de repente por radio, por códigos, un choque, la Virgen de Zapopan se celebraba allá en Guadalajara y venían muchos de la gente de otras localidades en estos camiones que rentan. Y este camión se fue de frente contra un Torton, imagínate lo que pasó. Nosotros estábamos en el punto que es donde están todos los medios de comunicación en vías rápidas, depende de cada ciudad. Escuchamos el reporte y vámonos. Me fui con mi camarógrafo y llegamos antes que las ambulancias, llegamos antes que la policía. Entonces nos tocó ver pues una imagen que no quisiera describir, pero ya te imaginarás, ¿no? Hubo alrededor de más de 20 muertos. Llegar a esa escena donde ves a gente que está perdiendo la vida, donde está pidiendo ayuda, ¿te detona algo o no te lo detona? En el MIF fue la importancia de, puta, güey, aquí estamos, si necesitamos esto, ¿lo traes o no lo traes? ¿No? Claro. Entonces, a partir de ahí, dije, ok, creo que sí puede ser lo mío. Y días después nos tocó cubrir en esa misma guardia que estábamos los compañeros de La Fuente cubriendo otra tragedia, donde un señor había asesinado a su sobrino, al hijo de su hermana, porque traen un pasón de drogas o no. Claro. Entonces ya se habían llevado el cuerpo del chaparrito, estaba la familia en una esquina, destrozado obviamente, imagínate la tragedia. Sí, claro. Y los compañeros de La Fuente a un ladito. Híjole, el tema del periodismo y sobre todo de calle llega a serte un poquito insensible, ¿no? Llegas a normalizar ese tipo de cosas que
que está bien delicado, pero también lo puedes llegar a entender. Entonces, días antes había sido el cumpleaños de uno de La Fuente y pues habían ido a la peda, jajaja y demás, y estaban recordando esas anécdotas del fin de semana entre risa y demás. Entonces yo vi esta escena a la distancia y se me hizo tan abstracta, donde la peor pesadilla que está viviendo una familia y ellos que ya perdieron sensibilidad completa, dije, no, güey, yo tengo que encontrar un punto medio. Un punto medio. O sea, sí lo traigo porque puedo afrontar ese tipo de cosas. No quiero ser gráfico, pero pues ves gente muriéndose, pidiéndote ayuda y demás. Pero tampoco quiero llegar a ser así de insensible. Y eso me ha ayudado mucho en el tipo de estas coberturas, ¿no? Cuando llegué yo a Israel, dije, bueno, pues vamos a ver cómo funciona el domo de hierro y los bombardeos y demás. Al primer bombazo dije, ese va a ser mi cue, como decimos en la tele, ¿no? Escuché el primer cohete que tronó, dije, ok, puedo con ello, pues solo tratar de hacer el mejor trabajo posible, ¿no? Sin ser sensacionalista, sin querer, mire la lluvia de meteor. No, al final de cuentas es el día a día, número uno de los israelíes, que es muy diferente a lo que pasa fuera de sus fronteras, porque dentro de mi cobertura, que te agradezco los comentarios, pero estuvo incompleta, George, porque yo tendría que haber entrado a Gaza, yo tendría que haber entrado a Líbano, porque no es lo mismo narrar cómo llegan los misiles a Israel con un sistema, el sistema más de tecnología de punta a nivel mundial, como el domo de hierro, a cómo cualquiera de esos misiles cae dentro de Líbano, dentro de Gaza, ¿no? Entonces mi intención es regresar para poder hacer ese tipo de coberturas. Dentro de la logística que íbamos en ese viaje era imposible por temas de corredores humanitarios, por el grupo de periodistas con los que yo iba, quien me invitó a hacer la cobertura del evento, pero al final de cuentas es un tema pendiente para hacer una cobertura integral lo más humana posible. Lo más humana posible. Porque yo hacía los reportes y obviamente mucha gente en redes, sí, cabrón, pero debería meterte a Gaza para ver cómo estaba pasando. Y entiendo el punto, ¿no? Y por eso en mis coberturas yo decía, señores, yo la narro como lo está viviendo la gente dentro de Israel, que tienen también sus grandes argumentos. Sí, claro. ¿No? Es un tema político, es un tema muy delicado, pero el día a día de la gente que tiene que correr a un refugio cuando escuchan las sirenas y esperar de que son 135 misiles y de los cuales caen 4, pero ese 4 te puede caer en el patio de tu casa, ¿no? Entonces, mi intención fue darle voz, en esta ocasión al menos, a la gente de Israel. Claro, que te vas a tener que poner a tu regreso como 4 de estos, ¿no? No, ya sé, ese es el que nos dieron para estar ahí dentro de la ciudad, porque una cosa son los ataques por arriba, y te decía la gente ahí, sobre todo los del ejército, hay que tener un ojo al cielo siempre, pero también otro abajo. Porque todos los ataques, entendiendo Israel como un país muy pequeño y rodeado por países árabes extremistas y demás, entonces todo ese tipo de ataques, ya sea de un lado u otro, cualquiera de sus fronteras, detona muchas cosas al interior del país. Entonces, de repente hay muchos árabes extremistas que se llaman lobos solitarios que llevan a cabo atentados. Estando ahí los bombardeos hubo 2. Uno que mató a 2 chavas en una estación de trenes y otro que empezó a tirotear también y lo abatieron. Entonces decían, pues ese tienes que traerlo cuando estés en Tel Aviv, en ciudades acá. Ya cuando te acercabas al norte con patrullaje del ejército, pues era cosa más blindadita y demás. Sí, es parte de acá. Y esto es lo que mata, George. Esta es la metralla. Esto es parte de uno de los misiles. Ahí nos tocaron varios bombardeos mientras estuvimos por ahí. Y es que dicen, es que el bombazo que cae, no, lo que cae y se desprende es eso, la metralla que afecta a muchísimas personas y que pudimos obtener ese de una zona que fuimos a cubrir en Jaffa, en una ciudad del norte de Israel. Y ahí fue el mayor ataque que ha hecho Hezbollah hacia Israel. Fueron más de 130 misiles en una primera instancia. Llegamos a cubrir, después mandaron otros 50. Entonces el domo, pues ya dentro de lo cómo funciona, no es imbatible, ¿no? Tiene una efectividad de 95% y demás. Entonces fuimos a ese lugar donde cayó el misil, de ahí obtuvimos este pedazo. Y curiosamente cuando estábamos ahí, de repente alguien se acercó y dice, español, que estaba platicando con mi amigo argentino con el que hicimos la cobertura para televisión. No, sí, me dice, yo tengo una amiga mexicana. Y me fui a platicar con esta mexicana que tiene 11 años viviendo en Israel y que acababa de caer la bomba en el patio de su edificio y que la metralla hizo pedazos la ventana del cuarto de su hijo, un chaparrito de 6 años. Entonces, platicando con ella, le digo, oye, a ver, ¿qué andas haciendo aquí? Mira, yo me vine y demás. ¿Qué sientes? ¿Te había tocado algo así? Me dice, no, nunca. ¿Y ahora? Dice, pues nada, a seguir. Le dije, ¿no piensas regresar a México o después de esto no? Me dice, para nada. Dice, ¿por qué? Porque yo aquí tengo un domo de hierro y tengo un refugio, unos mamats que les dicen, para poder correr a buscar refugio justamente en medio de un bombardeo. Si yo en México, pues ¿qué voy a hacer? ¿Quién me asegura que no me vayan a secuestrar, que no me vayan a matar, que mi hijo cuando lo saque al parque no vaya a ser víctima de la violencia e inseguridad? Para mí fue un madrazo de realidad, porque yo venía al decir, mira los bombazos, pobres israelíes, pobres palestinos y demás. Fue justo en la fecha también
donde mataron al alcalde de Chilpancingo, ¿recuerdas esta escena donde incluso lo decapitaron, pusieron arriba de la cabeza? Sí. Entonces yo venía, wow, la guerra y demás. Y un compañero de España me recuerda y me dice, ¿de qué hablas tú de la guerra? Y me enseña la fotografía del decapitado. Sí. Y dice, güey, ¿cómo puedes vivir tú allá? Sí, ¿cómo pueden ustedes vivir allá? Sí, sí. Entonces, pues son fregadazos de realidad que te ponen a reflexionar, ¿no? Sí, sí. Sí, vives en plena reflexión, ¿no? Y tú sigues, uno estamos en los sueños recibiendo patadas en el campo y otros estás siguiendo tu sueño pendiente de la metralla, ¿no? Por eso decían, es que aquí les tienen miedo de decir las cosas por su nombre, es que los grupos delincuenciales son terroristas. No, qué miedo de calificar algo. Son grupos que generan terror. ¿Por qué a los de Hamas, Hezbollah y todos estos sí les dicen terroristas? Y a los cárteles que nos tienen a nosotros azorados no les llamamos como los que son, grupos terroristas. Estamos en medio de una guerra con grupos terroristas. ¿Y tuviste algún momento justo de terror o de pánico? O ya, como dices, se te resbala y puedes seguir sin llegar a esos momentos de pánico, ¿no? Fíjate que no, fluyó porque íbamos muy bien coordinados con Gonzalo, mi compañero allá de Argentina. Nosotros contratamos un fixer que dentro de escenarios de guerra hay gente que te ayuda a resolver cosas, desde conseguir un carro, porque no todo el mundo te lleva al norte, ¿no? Claro. Todo en ese tipo de cosas. Entonces contratas a esta persona que te ayuda a facilitar, por eso el término de fixer, la cobertura. Entonces andábamos para arriba, para abajo, cuidándonos los unos a los otros, y no, al final de cuentas todo fluyó, pero fíjate, y compartirlo contigo, porque no lo he compartido ni en redes ni nada, dentro de lo que fluyo, cómo las cosas se van acomodando. Estaba yo en Tel Aviv ya. Faltaban 2 días para regresarme y de repente decía, güey, estoy haciendo algo que periodísticamente quiero ser muy cuidadoso con el término. Para mí eran mis grandes ligas, ¿no? El poder tener la responsabilidad de hacer una cobertura de guerra, el poder transmitir lo que está pasando del otro lado del mundo a mi país, de aterrizarlo, de llevarlo a un término donde la gente pudiera sentir también empatía. Por eso mi comentario con el tema de los grupos de terror. Y yo soy pro tatuajes, me encantan los tatuajes y demás. Entonces, de repente iba caminando y, puta, es que cómo quedarme con esto. Y llegué y me metí en una tienda de tatuajes ahí en Tel Aviv. Dije, oye, ¿no habría alguien disponible a la gente que le gustan los tatuajes? Sabes que no es tan común que ande, sí, yo lo despacho y menos en el momento. Exacto. Es por cita y demás. Entonces llego, me presento y fíjate, yo soy un periodista de México y vengo haciendo esto y demás. ¿No habrá alguien? Me dice, pues fíjate que nada más hay uno, déjame ver si quiere, y estaba a la vuelta. Y resulta que este vato era ruso. Era un ruso, Mijail, que tenía años de haber abandonado Rusia porque le caga la guerra y porque le caga la postura de su país ante esas situaciones bélicas. Dice, y nos estigmatizan y nos meten a todos en el mismo costal y no se vale. Él no hablaba ni madre de inglés, yo no hablo ni madre de hebreo, porque él aprendió hebreo primero para tratar de integrarse y demás. Y al final de cuentas platicamos ahí con nuestro interlocutor. Me dijo, estoy totalmente de acuerdo, y nos sentamos y me hizo un tatuaje que dice No War, y que representa realmente lo que yo quería tener plasmado, decir, no, güey, es que lo cuente de aquí, lo cuente de allá. Exacto. Al final de cuentas son las fatalidades. La guerra todo el mundo pierde, y por eso esta parte donde fuera... ¿Y te lo pusiste acá? Sí, en el brazo, donde al final del día dijeras, oye, es un tatuador que estaba disponible en ese momento, porque iba pasando por esa tienda nada más y ya no iba a poder regresar. Y que al No War, está buenísimo. Fuera ruso, lo que representa Rusia en este momento y demás, y poder plasmarlo y poder platicar esta historia y decir, güey, hoy yo tengo conmigo algo que me va a recordar una cobertura periodística muy importante para mí, pero también el simbolismo que esto representa, ¿no? Exactamente. En muchos años fue ahí, pero poderlo platicar desde esa perspectiva. Tengo la fotografía ahí con Mijail, porque también le detonó muchas cosas. Me dice, qué padre, cabrón, que increíble del otro lado del mundo. Sí. Así que hayamos coincidido y que las cosas se pusieron así tal cual, ¿no? Entonces, ojalá se haya registrado, porque ya me quité el micro. Pero espero que la voz haya... No, está increíble. Entonces, para mí es algo muy personal, muy bonito, y como, insisto, se van acomodando las cosas para que las cosas fluyan. Gracias por compartirlo, porque al final, ahora que lo platicamos, y nunca hemos coincidido con esto, pero me mimetizo mucho contigo desde la historia de tu papá hasta ahora lo que me acabas de enseñar, porque yo lo he hecho cada vez que he podido... debutar, mira, aquí me he tatuado todas mis fechas, porque justo es eso, es un simbolismo que para mí, pasando ya de mis 40, ha sido muy difícil el jugar o tener un spot. Entonces, en cada debut me lo he tatuado, y como dices, este simbolismo de una lucha personal para poder llegar a concretar ese sueño o ese objetivo, que en tu caso es eso, ¿no? Y me parece maravilloso el poder llegar a tu sueño
y simbolizarlo con el tatuaje. Gracias por compartir. No, al contrario, amigo. Y más tú ahorita también vamos a entender que tienes chavitos y que de repente es que mi papá y mi esposa que no es tan fan y demás. Digo, no, es que para mí sí representan cosas muy importantes. Número uno, se van a rayar cuando se salgan de la casa como me la aplicaron a mí, ¿no? Exactamente. El día que te mantengas por mí como baño de escuela pública. Pero al final del día, que sean cosas que representan. Y yo tengo varios, pero son cosas muy personales de mi familia y demás. Claro. Entonces, qué padre cuando pueda platicar esta historia, narrar desde dónde lo viví, cómo lo viví, detalles pues más delicados o no, pero al final de cuentas eso es importante, ¿no? Y por eso a mí me apasiona el periodismo, tener la oportunidad de estar en lugares que van a marcar la historia y sobre todo darle la voz a esas personas que forman parte de la historia. Completamente. Y ya para cerrar, mi querido Robert, me gustaría pues que le dieras no somos luego nadie para dar consejos, pero siempre en base a nuestra experiencia, para el que quiere seguir su sueño, el que quiere emprender, el que quiere estar en los medios como tú, el que quiere ser deportista, ¿qué les aconsejarías o qué les dirías más que consejo, ¿no? Estas frases trilladas, pero que al final uno luego se va a chambear o va, como te digo, en el camión o estás escuchando y dices, me gustaría hacer esto y no me quisiera quedar con el hubiera. ¿Cómo lo echas para adelante a esa persona que lo quiere hacer? Niño, niña, mujer, hombre. Yo lo separaría los dos. Número uno, siempre los estudiantes, ¿no? Que son los que están ahorita con todo el brillo y con toda la energía. Nunca va a haber un momento perfecto. Dense, trabajen lo antes posible, colóquense porque detrás de ustedes, ahí en el camión en donde estén, va a haber 40 personas que están buscando ese lugar al que ustedes quieren llegar, ¿no? Entonces traten de chambearle, va a estar complicado, vas a tener que sacrificarle de repente la fiesta o demás, pero créanme que con el paso del tiempo va a valer la pena. Y al resto de las personas lo mismo, ¿no? Al final del día, nunca va a ser el momento perfecto. Vas y verás cómo afrontas y si ya no se pudo, pues a lo mejor 2 pasos para atrás y le damos por otro lado. Pero insisto, si nos quedamos esperando el momento perfecto, que las condiciones se den, que pueda entrar facilito y demás, yo creo que va a estar muy complicado. E insisto, la frustración y el terror que a mí al menos me genera el ¿y si hubiera qué? Yo no podría con él más adelante. Quédense con la frase ¿y si hubiera? Y créanme que puede ser muy poderosa o puede ser un detonante para bajándose del camión, ponerse a chambear. Exactamente. Y en base a eso, quiero que, mi querido Robert, esto es una dinámica. Este es el bombo come pesadillas. Ok. Escribe aquí tu pesadilla. Si quieres la puedes compartir o no. Después la haces bolita. ¿Y esto desaparece? Aquí, desaparece, se lo come. Perfecto. El bombo come pesadillas. Y así ya no vamos a tener ninguna pesadilla. Vamos a poder seguir por este camino de los sueños. Como dices, en línea recta o darle una curvita y regresar a esa misma línea, ¿no? Lo que se dice con los hechos, digo, con la boca se sostiene, ¿no? Y si hubiera, esta nunca, de verdad no podría con ella. Y si hubiera. Vámonos, que se lo coma. Se lo coma el bombo come pesadillas. Muchas gracias, mi querido Robert. Al contrario, amigo. Fírmame este balón de los sueños, el Duke de Wilson, por favor. Que lo vamos, lo firmó ya Juan Pazurita, León, lo va a firmar. Pues y que me pagó la universidad. Y beca deportiva, de córner, apunta. Ah, sí, de córner. Sí. Así que eso. Primero de slot, ya me cansé que me pegaran de madrazos, después dije, oye, pues ahora me voy de córner para pegar yo, ¿no? Pues oye. O sea que tiene un buen significado este balón de los sueños, este Duke, ¿no? Gracias, Robert. Al contrario. Lo vamos a regalar una dinámica aquí con toda la gente de Teleurban, así que estén pendientes porque este balón firmado por los grandes ídolos, grandes personas, se regalará en su momento. Y pues, mi querido Robert, gracias, fue una increíble plática. Y gracias por la experiencia, hermano. No, feliz. Un poquito. Feliz de que estés aquí, de poder inspirar a la gente que está, como te decía, yendo a su trabajo o que quiere hacer una cosa y que no se quede con ese hubiera, ¿no? De acuerdo. Cadena de buenas virtudes, de buenas voluntades y echarnos la mano unos a otros. Así es. Millones de gracias. Al contrario, amigo, muchas gracias. Este fue Roberto Ruiz, yo soy abogado pateador. Sigan este podcast por Teleurban, por mis redes de abogado pateador, las redes de Teleurban, y nos vemos en el siguiente capítulo. Pero la esencia no la puedes perder nunca. Y en este caso Pumas la perdió. De estar ahí en un estadio lleno, me imaginaba en el Estadio Azteca, yo jugar mi primer partido, jugar ahí con selección, y era, me acuerdo, se me enchina la piel, porque hice el mejor torneo de mi vida. Quedé campeón de goleo, fui nombrado el mejor jugador del torneo, y en selección quedar campeón de goleo fue como mi máximo de poder lograr ese sueño, ¿no? Que tuve desde niño.